nombre es Sonia Navarro o bien me pueden decir Sony. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama integrales inmediatas, pero esta vez vamos a ver las que se llaman por cambio de variable. Antes de empezar el video me gustaría recomendarte que fueras por tu cuaderno y fueras apuntando cada uno de los ejemplos que vamos a ver en el pizarrón. Así si hay alguna parte que se te hace difícil, puedes ponerle pause y regresarla, volverla a ver cuantas veces quieras hasta que le logres entender. Habiendo dicho esto, vamos a empezar. Fíjense bien, el tema se llama integrales inmediatas y a pesar de que vamos a hablar de las integrales, es necesario recordar algo que ya vimos anteriormente, que vienen siendo las derivadas. Para ver las derivadas, si recuerdan, el cálculo integral es una continuación del cálculo diferencial y el cálculo diferencial nosotros veíamos algo que se llamaba derivadas. No me voy a meter mucho a profundidad de ese tema, solo me gustaría recordarte 3 reglitas de las derivadas porque las vamos a utilizar ahorita en las integrales. Básicamente son las siguientes. La derivada de una constante siempre es 0. ¿Qué es una constante? Recordemos que las constantes son las primeras letras del alfabeto o cualquier número. Entonces, si yo te digo cuál es la derivada de 6, por ejemplo, que es un número, pues nosotros vamos a decir 0. La derivada de b, bueno, pues es 0 porque es una de las primeras letras del alfabeto. Ya vamos a irlas recordando ahorita más a detalle. La segunda reglita es que la derivada de u a la n, o sea, la u, ¿qué era? Era una variable. La derivada de una variable elevado a un exponente, lo que tenías que hacer era que el exponente que estaba aquí, lo pasabas al inicio como aquí y a nuestro exponente le restábamos 1. Si recuerdan, en las integrales inmediatas que vimos en el primer video, nosotros agregábamos un más 1. Y en este caso, como era lo contrario, las derivadas, en vez de sumar 1, restábamos 1. Y otra reglita más, la número 3, es que la derivada de esta a, o sea, una constante que tiene a un lado una x cuyo exponente es 1, solo vamos a poner la pura constante. Vamos a ver. Dice aquí, resuelve las siguientes integrales. Y empezamos con integrales. Al decir integrales inmediatas, nos referimos a algo que básicamente en cuanto tú buscas en tu formulario, puedes encontrar una respuesta parecida o algo que hacer simplemente. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta x elevada a la 3. ¿Qué significa? Que es una variable elevada a un exponente. ¿Qué hacíamos? La apuntábamos tal cual y a nuestro exponente le sumábamos 1. Y en la parte de abajo volvíamos a poner esto, 3 más 1. Ya con la práctica yo sé que se vuelve innecesario poner el más 1, o sea que ya lo puedes hacer automáticamente. Tú ves esto y dices, pues va a quedar de respuesta x a la 4 entre 4. Pero si son tus primeras integrales, pues no importa, ponle el más 1. Y luego nosotros agregábamos como respuesta también un más c, porque todavía no estaban definidas nuestras integrales. Todavía estamos hablando de integrales indefinidas. A todas hay que agregarle el más c. Bueno, ¿qué pasaría si yo ya me aprendí esas primeras reglas? Como pueden observar en su formulario, tenemos la integral de x a la n. Y la integral de x a la n la usamos para resolver operaciones como estas. Pero hay una muy similar también, que dice integral de v a la n. Y si se fijan, pareciera que se expresan de la misma manera, o sea que es la misma fórmula, solo que con otra letra diferente. Y ahí es el cambio de variable, que ahora en vez de utilizar una x, utilizamos una v. Pero no nos estamos refiriendo a que aquí en vez de venir x, vienen v, porque al fin y al cabo las dos son variables. Nos estamos refiriendo a lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí dentro de un paréntesis alguna expresión, en este caso es un binomio, y a su vez está elevado a un exponente? Si se fijan, si nosotros todo esto lo consideramos como nuestra variable, sería una variable elevada a un exponente, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar alguna fórmula que nos hable acerca de una variable elevada a un exponente, pero no podemos utilizar la expresión que habíamos utilizado anteriormente, porque aquí nuestra variable tiene varios términos, en este caso tiene 2. ¿Qué se tiene que hacer cuando nosotros veamos algo así? Bueno, identificar cuál sería nuestra variable. En este caso es esto que subraya aquí con rojo. Voy a ponerle aquí una b para identificar que era la variable y la escribo tal cual, 3x más 4. No le voy a poner el exponente al que está elevado, solo la variable.
Y el siguiente paso, lo novedoso, es poner ahora la derivada de nuestra variable. O sea, le pongo d de derivada y b de variable. Y empiezo a ver cada uno de estos términos. Concentrándonos solo en 3x, ¿cuál es la derivada de 3x? Fíjense bien, la derivada de 3x es cuando tenemos un número, una x, y dice que solo sería el puro numerito, la pura constante. La derivada de 3x es 3. Y luego, ¿cuánto es la derivada de más 4? El 4 es una constante y la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, no es necesario poner 3 más 0, porque pues 3 más 0 sigue siendo 3, ¿verdad? Entonces, ya que identificamos cuál era nuestra derivada, vamos a observar si en nuestra integral en algún lugar aparece esta derivada. No está ni aquí ni aquí. Cuando no está, nosotros la tenemos que agregar. ¿Cómo es esto? Voy a volver a apuntar mi integral. Así está, ¿verdad? Pero me está faltando la derivada que era 3. La puedo agregar en cualquier lugar, aquí o aquí. Yo la voy a poner aquí. ¿Sale? Le pongo un paréntesis y pongo el 3. Si no pongo el paréntesis no hay problema, sigue estando bien. Y luego hacemos un paso para que nuestra integral esté completa. ¿Qué es ese paso? Que este 3 lo vamos a poner ahora, pero en la parte de abajo y de afuera de la integral. Como no se puede quedar este espacio vacío, agregamos un 1. Se podría decir que este 3 lo utilizamos para balancear nuestra integral, ¿no? Entonces, ya que tenemos completa nuestra integral, ahora sí podemos resolverlo como resolveríamos una integral parecida a esta. Si se fijaba en el formulario, dice que básicamente se resuelve igual. Lo único que nosotros hacemos, le llamamos cambio de variable porque a esta le hizo falta sacarle su derivada, ¿verdad? Entonces, ponemos este 1/3 que estaba aquí, un corchete para separar y apuntamos nuestra variable, que nuestra variable era 3x más 4 a la 6. ¿Qué le tenemos que agregar? Un 1, ¿verdad? Más 1. Y abajo igual, 6 más 1. Quiere decir que nos queda 1/3 de 3x más 4 a la 6 más 1, 7. Y abajo, 7 también. Y si se fijan, aquí tenemos una fracción que multiplica otra fracción. En las fracciones la multiplicación es así. Quiere decir que multiplicamos 1 por esto. ¿Cuánto es 1 por 3x más 4? No importa, todo lo que multipliques por 1 te va a dar lo mismo. Entonces, esto por esto, pues esta parte de aquí, ¿verdad? Lo voy a apuntar aquí arribita. 3x más 4 a la 7 entre 3 por 7, 21. ¿Y qué le agregamos por último? Más c. Y esta sería nuestra respuesta. Voy a borrar un poquito el pizarrón de esta parte para poder explicar la siguiente integral. Bien, en el siguiente ejemplo, quizá ya empezamos a ver más términos, pero a ver, el tema es por cambio de variables. Primero debemos de agotar en nuestras opciones con las integrales, las fórmulas que hemos visto previamente, si se puede resolver así. Ya habiendo visto que, pues si hay alguna diferencia, quiere decir que se utiliza otra fórmula, pero primera opción, hay que agotar las opciones que ya conocemos. Básicamente, si yo te preguntara aquí dónde está la variable que está elevada a un exponente, pues tú dirías, es esta que está elevada a este exponente. Quizá también puedas pensar que es la t elevada a la 2, pero siempre hay que pensar que probablemente es la que tiene más términos. En este caso sería esta. Esta es nuestra variable. Entonces pongo v y pongo t a la 3 menos 4. Esta es mi variable. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la derivada de la variable. La derivada de la variable es, fíjense bien, es una variable elevada a un exponente. Les había dicho, este 3 se pasa para enfrente. 3t y a este, en vez de sumarle 1, le restamos 1. 3 menos 1, 2. Y luego la derivada de una constante, que es este 4, es 0. La derivada de una constante siempre es 0. Pero no es necesario ponerle más 0. Quiere decir que esta es la derivada. Buscamos si en nuestra integral está algo de la derivada o ya está expresada aquí. Si se fija en la t al cuadrado, sí está expresada dentro de la integral, pero nos está faltando el 3. ¿Qué vamos a hacer? Agregárselo, ¿verdad? Igual que en la anterior, agregarle para completar y que todo esté
Bien puesto. Falta el 3. Se lo agrego aquí para saber que era la derivada de 3t al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué hacemos para balancear la integral? Poníamos aquí un 1 y el 3 lo pasábamos para la parte de abajo. Ahora sí que está completa nuestra integral. Resolvemos como nos dice la fórmula, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí. Apunto 1/3. Abro corchete. Apunto todo esto, lo que viene siendo mi variable. Y le sumo, ¿cuánto? 1. Y aquí abajo, lo mismo. 2 más 1. Esto que puse aquí, vuelve a repetirse en esta parte. 1/3. T a la 3 menos 4. 2 más 1, 3. Entre 3. Siempre es importante que nosotros aprendamos a utilizar bien estos signos de agrupación, porque si no los ponemos, a veces nos vamos con la idea de que, sí, ya la entendí, y no los apuntamos, y en algún momento nos podemos confundir. Recordemos que vamos de lo fácil a lo difícil. Puede que ahorita digas, sí, está bien fácil, lo puedo hacer, y cuando se empiecen a complicar las cosas tengas que regresar otra vez a ver dónde fue donde te perdiste. Es por eso que les aconsejo siempre irlo haciendo paso a paso, aunque pienses que está súper fácil, más vale asegurarnos para no cometer algún error. Entonces, ya que tenemos así, recordamos que la multiplicación es seguida, ¿verdad? 1 por esto, pues esto mismo, ¿verdad? T a la 3 menos 4 a la 3. 3 por 3, 9 y más C. Y esta sería la respuesta. Recordemos que hay varias formas de representar la respuesta. Según como lo haya puesto el autor del libro, esto es una manera de representarlo. Aunque también si alguien quiere decir, no, pues es lo mismo que si fuera un noveno. Aquí hay un 1 y abajo hay un 9. Y luego ponemos T a la 3 menos 4 a la 3 más C. Cualquiera de las dos respuestas son correctas. Quizá a lo largo del video yo no te voy a estar poniendo las dos respuestas posibles, ¿verdad? Solo voy a poner la que yo estoy acostumbrada a trabajar, pero cualquiera de las dos son correctas. Vamos a ver uno un poquito más complicado. Bien, vamos a continuar con las integrales. Como podemos ver, este ejemplo ya está un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque empezamos a ver de exponentes, fracciones. Y yo sé que algunos odian las fracciones, ¿verdad? Pero no son tan difíciles como parecen. Una vez que trabajas con ellas bastante tiempo, te acostumbras e incluso hasta te pueden gustar. Vamos a ver. Identificamos en nuestra integral nuestra variable. Nuestra variable es esto. Variable. Voy a de una vez ir acomodando todo para poderlo resolver. Mi variable es 2 más x al cuadrado. Y luego sacamos su derivada. La derivada de la variable es, vamos término por término. La derivada de 2, ¿cuánto es? 0, porque la derivada de una constante siempre es 0. Y luego, la derivada de x al cuadrado. Les había dicho que si tenemos una variable elevada a un exponente, el exponente se pasa al inicio. 2x y a este le restamos 1. 2 menos 1, 1, pero el 1 no se pone. Ya habiendo sacado la derivada de la variable, buscamos si hay algo de aquí en la integral, si existe la derivada de la variable dentro de la integral. ¿Está el 2? Sí. ¿Está la x? Sí. No está necesariamente ahí, está de este lado. Pero si se fijan, está fuera de la variable. Está aquí el 2 y aquí la x. Entonces, ya no es necesario balancear la integral para poderla resolver, puesto que ya está acomodada, ya está con todo y su derivada. Ahora no le vamos a poner aquí nada para completarla, está completa. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más aplicamos la fórmula, ¿verdad? ¿Qué dice la fórmula? Que pongamos nuestra variable 2 más x al cuadrado con todo y su exponente 3 medios y le sumemos 1 más 1 entre 3 medios más 1. ¿Qué sigue? Tenemos fracciones y tenemos entero. Lo más fácil es convertir el entero a fracción. ¿A qué lo vamos a convertir? A la parte que tengamos en la parte de abajo de la fracción. Por ejemplo, un entero lo vamos a convertir a mitades. Un entero, ¿cuántas mitades son? Pues 2, ¿verdad? 1, 2. Entonces voy a apuntar esto de una forma en como yo lo pueda ver más fácil. Tengo 3 medios más 2 medios. Y abajo
3 medios más 2 medios. Yo ya sé que mi respuesta me va a quedar en medios. 2 más x al cuadrado y sé que mi respuesta me va a quedar en medios. Solo es cuestión de ver cuántos medios. 3 más 2, 5. 5 medios. Y aquí abajo pues obviamente va a ser lo mismo, ¿verdad? Tengo los medios, 3 más 2, 5 medios. Si se fijan, ahora tenemos aquí un entero y aquí una fracción. ¿Qué sigue a ser? Lo que se conoce como la ley del sándwich. Al entero le voy a agregar un 1 imaginario en la parte de abajo y multiplico orillas por orillas y lo en medio por lo en medio. ¿Qué quiere decir? Esto por esto y esto por esto. 2 por esto, pues 2 veces el 2x. Así lo voy a decir, ¿sale? Lo voy a dejar. Y luego 1 por 5, 5. Y básicamente les decía que no es correcto dejar la expresión en fracción, aunque quizá en algunos libros lo vas a encontrar así. Yo te recomiendo que lo dejes acomodado como debe ser. Entonces, ¿cómo lo acomodo? Pongo el 2 que está aquí y esto de que está dentro de su paréntesis, lo apunto junto con el exponente que tenemos arriba, 5. Y este de abajo nos va a decir el índice de la raíz, en este caso es raíz cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada no tiene el 2 de afuera. Apunto 5 y por último, como es respuesta, le anoto el más c. Vamos a ver una que se ve más complicada porque también tiene raíz. Otra de las cosas que más odiamos son las fracciones y las raíces, ¿verdad? Pero si nos fijamos, las raíces es lo mismo que si tuviéramos un exponente en fracción. Si todavía se te hace un poquito difícil, te recomiendo regresarte al primer video donde ya había explicado eso mismo. Cuando tengamos algo con raíz, primero hay que convertirlo a que sea exponente en fracción. Entonces voy a poner integral y luego voy a poner m más nx. ¿Y qué exponente tenemos aquí? Un 1. Todo está elevado a la 1. Es como si todo esto estuviera a la 1. ¿Solo por qué no viene? Pues porque el 1 es innecesario. Entonces, todo esto está dividido entre la raíz cuadrada que representa el 2. Entre 2 de x. Y ahora sí, si se fijan, es muy similar a la integral anterior. ¿Qué hay que hacer? Identificar cuál es nuestra variable. Nuestra variable pues es esto. Variable m más nx. ¿Y la derivada de la variable cuál es? En el video anterior les había dicho que a veces se nos pone difícil cuando nos ponen la m y la n, ¿verdad? Saber si es constante o si es variable. Pero déjenme les digo algo. Cuando ustedes las vean, considérenlas como si fueran constantes. O sea, como si fueran de las primeras letras del alfabeto. Sé que no son las primeras letras del alfabeto, pero así se consideran en matemáticas, como si fueran de las primeras, ¿sale? O sea, como si fueran constantes. Vamos a ver, la derivada de m, como es una constante, ¿qué sería? La derivada de una constante siempre es 0. Entonces, 0, pero pues el 0 no lo ponemos. Y la derivada de nx, pues solo es la n. Es como si tuviéramos una constante y una variable que tiene exponente 1. Solo dejamos lo primerito. Pareciera que es difícil trabajar más con letras que con números, pero es lo mismo, considéralo como si fueran números, ¿sale? A pesar de que se ve un poquito más complicado, es igual. Entonces, observamos a ver si la integral está completa. ¿Tiene la derivada de la variable, o sea, la n? No, no la tiene, entonces vamos a agregársela para complementar. La agrego aquí. Y luego, pues acuérdense que la ponemos afuera para balancearla. Y le agregamos un 1 arriba para que no esté solito. Y ahora sí, aplicamos la fórmula. ¿Cómo es esto? Voy a poner m más nx a la 1 medio más 1. ¿Ese entero cuántos medios habíamos dicho que eran? 2, ¿verdad? De una vez le voy a poner 2 medios. Todo entre 1 medio más 2 medios. Pero si se fijan, no hay que olvidar este 1 entre n que estaba fuera de la integral. Híjole, se ve súper aparatosa esa expresión, ¿verdad? Vamos por partes. Vamos al 1 medio, sumarle 2 medios. 1 medio más 1 medio, más 2 medios, 3 medios, ¿verdad? Entonces tenemos 1 entre n, m más nx a la 3 medios. Todo entre
3 medios. ¿De dónde salieron estos 3 medios? Pues de hacer esto mismo, ¿no? Lo que te dé resultado aquí va a ir igual abajo. ¿Y qué seguiría? Igual que en el ejemplo anterior, sigue hacer la ley del sándwich. ¿Cómo es esto? Completando el entero y la fracción. Acuérdense, tenemos un entero entre una fracción. Al entero le agregamos el 1 imaginario y multiplicamos orillas por orillas y lo de en medio por lo de en medio. ¿Y qué pasa con este 1 entre n? Nada. No le hemos hecho nada a esta expresión. Solo estamos trabajando con lo que está dentro del corchete. 2 por esto, pues 2 veces eso, ¿verdad? Entre 1 por 3, 3. ¿Qué seguiría? Multiplicar así. En la fracción se multiplica seguido. Entonces apuntamos 1 por 2 veces esto, 2m más nx a la 3 medios, entre n por 3, 3n, ¿verdad? Habrá alguien que dirá, no, es n3, n3 y 3n es lo mismo, pero lo correcto es acomodar primero los números y luego las letras. Y ya por último, pues no hay que dejar la respuesta con exponente en fracción. Entonces ponemos 2m más nx elevado a la 3 y raíz cuadrada. El 2 me está representando esta raíz cuadrada entre 3n y por último, para saber qué era la respuesta, más c. Muy bien, vamos a ver los siguientes ejemplos. Bien, en el siguiente problema tenemos algo así parecido como esto y básicamente le hacemos como lo anterior, ¿no? Identificamos nuestra variable, que es esta, y ponemos la variable es 2 más x al cubo. La derivada de la variable es, la derivada de 2, 0. La derivada de x a la 3, 3x al cuadrado. Identificamos, a ver si está completa nuestra integral. ¿Está el 3? No. ¿Podríamos tenerlo? Pues lo balanceamos, ¿no? ¿Está el x al cuadrado? No, solo hay una x. Fíjense bien, el balanceo de las integrales solo se puede hacer cuando nosotros lo que nos falta completar son con números, pero cuando nos falta completar con letras, como en este caso que tenemos una x y la que debería de ser es x cuadrada, entonces no se puede hacer el procedimiento. No es posible poner aquí abajo una x, la x que nos está faltando, más el 3. Para poder haber hecho eso, tendría que haber sido esta, una x al cuadrado, igual que la que está aquí. Como no es y nos falta una letra, o sea, una variable, tenemos que hacer otro procedimiento. ¿Cuál procedimiento es? Ver si nosotros podemos resolver este binomio al cuadrado. Si no recuerdas cómo se resuelven los binomios al cuadrado, aquí lo puse, fíjense, tenemos el binomio al cuadrado en suma o en resta, ya en lo que sea. Y aquí está la fórmula de respuesta. A mí se me hace más fácil aprendérmelo de esta manera, que hice el cuadrado del primer término, o sea, del que esté aquí, más o menos, según sea el signo, el doble del primero, o sea, 2 veces este por este. El doble del primero por el segundo más, siempre es más, el segundo al cuadrado, o el cuadrado del segundo. ¿Saben? Eso es algo muy importante. Yo siempre recomiendo que esta fórmula no la sepamos de memoria porque la utilizamos una y otra vez en matemáticas. Te lo dejo aquí y aparte te lo voy a anotar en la cajita de descripción para que tú te lo puedas aprender y porque lo tengas siempre presente, ¿verdad? Habrá personas que lo tienen en algún formulario, pero nada más se les olvida el formulario, pasan al siguiente semestre y se nos olvidó. Entonces, es una buena técnica memorizarlo y tenerlo siempre presente. Yo pues ya me lo sé, ¿verdad? Vamos a irlo haciendo y se los voy a repetir en voz alta para que puedan ir apreciando qué es lo que se hace. Esta x la dejo igual. Solo voy a resolver este binomio al cuadrado. Veamos. El cuadrado del primero, o sea, 2 veces el 2. 2 al cuadrado. Bueno, voy a apuntar aquí y luego aquí nada más apunto la respuesta. El cuadrado del primero más o menos. En este caso, ¿qué es? Más el doble del primero, o sea, el doble de 2, por el segundo. El segundo es x al cubo. Podrás decir cuál es el primero y cuál es el segundo. Obviamente este es el primero y este es el segundo. Más el segundo al cuadrado. Voy a resolver 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Más 2 por 2, 4 por x3 más
Cuando tengamos así, es lo mismo que si multiplicáramos x a la 3 por x a la 3 dos veces, ¿verdad? Y en la multiplicación los exponentes se suman. 3 más 3, 6. O la otra es que multipliques esto por esto. 3 por 2, 6. X a la 6. Esto que me quedó de resultado es lo que voy a poner aquí. ¿Saben que es por eso que cálculo se podría decir que está difícil? No porque esté difícil en sí, sino más bien porque tenemos que sabernos muchos truquillos, muchas reglitas que ya aprendimos previamente. Entonces, apuntamos dx para que no nos falte. Una vez habiéndolo hecho así, lo siguiente es multiplicar, porque tampoco encontramos una fórmula que nos diga qué hacer. Pero si se fijan, esta es una multiplicación, la x está multiplicando a cada uno de los de aquí. ¿Cómo puedo saber que lo está multiplicando? Pues básicamente porque hay un paréntesis y no hay ningún signo aquí en medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez más, recordando cosas de otros semestres, es este por este por este y este por este. Vamos a ver. X por 4, 4x. X por 4, 4x. O también podrías decir x4, pero es correcto, lo correcto es que se ponga siempre primero el número y luego la letra. Y luego más x por 4x al cubo. Letras con letras, números con números. ¿Qué número hay aquí? 1. 1 por 4, 4. Y luego la x. Aquí esta x tiene un índice, un 1. Y en la multiplicación los exponentes se suman. 1 más 3, 4. Y luego más x por x a la 6. Si aquí hay un 1 y aquí hay un 6 y se suman, 6 más 1, 7. Paréntesis de x. Y si se fijan, se simplificó. Bueno, se simplificó es la forma de decir que hay una manera más fácil de hacer las cosas. A pesar de que se vea más largo esto que lo que había en un inicio, en realidad es más sencillo. Volvemos a las primeras fórmulas. Cada una de estas la vamos a separar en una integral. ¿Cómo sé que se debe de hacer? Porque hay una reglita que nos dice que cuando tengamos varios términos aquí, los separemos en esa cantidad de integrales. Por ejemplo, ponemos integral de el primerito, integral de 4x, y para que esté completo siempre tiene que tener dx. Y luego la siguiente, más integral de 4x a la 4 dx. Y luego la que sigue, más integral de x a la 7 dx. Y si se fijan, ahora ya son 3, pero sencillitas de las primeritas. ¿Cómo se resuelve esta? Acuérdense, los numeritos siempre se sacan fuera de la integral, o sea, las constantes. Y esta es como si tuvieras x a la 1. Voy a hacer los pasos aquí. 4 integral de x a la 1 de x. ¿Por qué le estoy agregando el 1? Nada más para recordar que ahí hay un 1. Pero si no lo quieres poner, no lo pongas. Y luego la que sigue, más, sacamos este afuera. 4 integral de x a la 4 de x. Y luego más, a esta no hay ningún numerito que sacarle, la dejamos igual. Y ahora sí vamos a resolver. Cada una de estas es como si tuvieras la variable elevada a un exponente, ¿sale? Aquí te puse cuál exponente es al que está elevado. Ponemos 4 x a la 1 más 1, ¿cuánto sería? 2. Y de una vez yo ya sé que aquí abajo va a quedar 2. Y luego aquí 4. 4 más 1, 5. Entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque yo ya sé que es lo mismo. Lo que te da en la parte de arriba es lo que vas a poner en la parte de abajo. Más, aquí tengo x a la 7 más 1, 8. Entre 8. Y pues básicamente tenemos que agregarle a este un 1 imaginario abajo para poder multiplicar seguidos, o sea, para que sean fracciones. 4 por x2, 4x2, 1 por 2, 2. Y luego aquí más, 4 por x5, 4x5, 1 por 5, 5. Más x8 entre 8. Podrías pensar que ahí se acaba, ¿verdad? Pero si observamos,
Ya a estas alturas nosotros no podemos dejar una respuesta así. Siempre hay que tratar de simplificar. ¿Por qué en otros ejemplos no hemos simplificado? Porque pues no había habido nada que simplificar. Aún así, si te queda duda, pues puedes regresarte y ver cada uno de los ejemplos o mirar en tu cuaderno y ver si es cierto que no había ninguno que simplificar. De hecho, si se me pasó uno, pues igual déjalo escrito en la parte de abajo para estar más lista para la siguiente vez. Pero aquí, si se fijan, 4 entre 2, ¿cuánto es? 4 entre 2, 2, ¿verdad? ¿2 qué? 2x al cuadrado. Aquí no hay nada que simplificar porque 4 no se puede dividir entre 5. Más 4x5 entre 5. Y aquí tampoco hay nada que simplificar. x8 entre 8 y por último le agregamos el más c. Vamos a ver otros ejercicios más. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo tiene raíz en la parte de abajo. ¿Qué pasa cuando tenemos raíz en la parte de abajo? Bueno, si estamos viendo los mismos temas, estamos viendo que se utilizan las mismas fórmulas, quiere decir que podemos resolverlo con las herramientas que tenemos hasta ahorita. Bueno, si no recuerdas esta herramienta que te voy a enseñar, hay una herramienta que dice que puedes jugar con los términos moviéndolos hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo aquí x a la menos 3, puedo pasar ese x a la menos 3 a la parte de abajo. Y cuando lo paso a la parte de abajo, este que estaba negativo se convierte en positivo. Y aquí la parte de arriba pues no puede quedar sola y en realidad hay un 1. Lo mismo sucedería si yo tengo aquí 4x a la menos 2 y lo quiero convertir a positivo. Este lo subo y ahora queda 4x y el exponente cambiaría a ser positivo. Bueno, básicamente lo mismo vamos a hacer en esta operación. Primero hay que convertir nuestra raíz a que tenga exponente y luego vamos a analizar este procedimiento que te acabo de decir. ¿Cómo sería esto? Esto es lo mismo que si yo tuviera t de t, o sea, no lo he movido, y aquí abajo tuviera esto, at al cuadrado más b, ¿a la qué? Aquí está elevado a la 1, pero pues no se pone, ¿verdad? Yo lo voy a apuntar aquí y esta raíz cuadrada nos está diciendo que hay un 2 en la parte de abajo. Entonces, aún así no encuentro una fórmula que me diga cómo resolverlo. Voy a transformarlo a algo que sí conozca. ¿Cómo? Moviendo este término para arriba. Cuando lo mueva va a pasar lo que acabo de explicar aquí, que se va a convertir el exponente. Si este valía 1/2, ahora va a valer menos 1/2. Tengo t, dt. Bueno, el dt lo voy a apuntar hasta el final, ¿sale? De todas maneras, no importa que esté aquí o que esté aquí, sigue siendo lo mismo, ¿sale? Entonces, voy a subir este término, at al cuadrado más b, pero ahora ya no va a ser 1/2, ya va a valer ¿cuánto? Menos 1/2. ¿Por qué? Porque eso solo pasa cuando yo lo subo o lo bajo. Y hay que señalar muy bien que no cambia de signo esto, lo que cambia de signo es el exponente. Y ahora sí, lo que nos estaba faltando, el dt, ¿verdad? No nos puede faltar en una integral. Luego, ¿qué sigue? Bueno, pues identificamos cuál es nuestra variable. Nuestra variable es todo esto. Variable es at al cuadrado más b. ¿Cuál es la derivada de mi variable? Aquí tengo algo elevado a un exponente. Este 2 pasa para el inicio. 2a y luego al 2 le resto 1. Es este 1 que está aquí imaginario. Más b. La b es una constante, vale como si fuera cualquier número o de las primeras letras del alfabeto. Y la derivada de una constante siempre es 0. Por lo tanto, no es necesario ponerle más 0. Tengo que mi derivada es 2at. Vamos a observar si lo tengo aquí. ¿Tengo 2at? No, solo tengo la t. Entonces me está faltando estas constantes, ¿verdad? Mientras sean constantes, sí las podemos completar. Si lo que me faltara fuera la t, que es una variable, entonces no, ¿ok? Entonces, lo ponemos para completar. ¿Dónde lo podemos poner? ¿Aquí o aquí? Ah, lo voy a apuntar aquí. 2a. Y ya sabemos que para completar nuestra integral tengo que ponerlo en la parte de abajo. Y como no se puede quedar solito, le agrego un 1. Entonces, ya que lo tengo, 1 entre 2a, empiezo a resolver. Tengo at al cuadrado más b menos 1/2 más 1. ¿Por qué más 1?
porque así dice la fórmula, ¿verdad? Que siempre lo voy a poner más 1. Y lo mismito de arriba lo voy a poner abajo. Este entero, ¿cuántas mitades son? 2 mitades. Es como si tuvieras menos 1 medio más 2 medios. Yo ya sé que mi respuesta me va a quedar en medios. Solo basta resolver esto. Tengo 2 y le resto 1, o bueno, menos 1 más 2, ¿cuánto es? 1. Si se te hace difícil los positivos y los negativos, utiliza primero los positivos. Tengo 2 y debo 1, 1. Entonces me va a quedar 1 entre 2a, corchete, at al cuadrado más b a la 1 medio. Está elevado a la 1 medio. Todo eso entre 1 medio. ¿Qué sigue? Ley del sándwich. Agregamos el 1 imaginario, orillas por orillas, y lo del medio por lo del medio. Y a este 1 entre 2a todavía no le hacemos nada. Ahora sí, orillas por orillas, 2 por esto, 2 veces el at al cuadrado más b a la 1 medio. Entre 1 por 1, 1. Luego, ¿qué sigue? Multiplicación de fracciones, así, ¿verdad? Entonces, esto por esto y esto por esto. ¿Qué sigue? 1 por todo esto, pues todo esto, ¿verdad? 2 por a t al cuadrado más b a la 1 medio entre 2a por 1, 2a. ¿Hay algo que se pueda simplificar? Sí. 2 entre 2, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? El 1 está aquí, pero no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque nunca se pone en un inicio. Entonces voy a tener at al cuadrado más b a la 1 medio. Esta raíz cuadrada me representa el 2. El 1 que estaba aquí, está aquí, pero no se pone. Entre a y por último, para concluir, más c. Muy bien. Vamos a ver ya solo 2 ejemplos más. Bien. Vamos a ver los últimos ejemplos. ¿Qué pasaría si tenemos una expresión así como esta? Bueno, pues podrías pensar, identifico cuál es mi variable, ¿verdad? Sí, mi variable es esta. Pero como yo ya sé que no puede estar en la parte de abajo, la voy a mover para la parte de arriba. Podrías hacer creyendo que se hace lo mismo que el ejemplo anterior, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedería si queremos hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Pues nuestro exponente aquí es 1. Entonces, tomamos esto y lo movemos, y cuando lo ponemos en la parte de arriba, se va a convertir en menos 1. Menos 1 de x. Entonces, ya haciéndolo como hemos hecho los mismos pasos, apuntamos 2 más 3x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1, y cuando nosotros queremos resolver, nos damos cuenta que menos 1 más 1 es 0. No hay problema. Pero ¿qué pasaría si ponemos menos 1 más 1 en la parte de abajo y nos da 0? Nos damos cuenta, algo que ya habíamos visto antes, que es que no se puede dividir entre 0. Si tú eres nuevo y no sabes mucho acerca de esto, pues inténtalo, te reto a hacer eso en tu calculadora. Pon cualquier cifra y divídelo entre 0. ¿Qué te va a marcar? Error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede dividir entre 0. ¿Qué quiere decir? Que algo hicimos mal, ¿verdad? No debíamos de haber subido nuestro término. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve si no podemos subirlo? Y el tema se llama por cambio de variable. Ah, pues nos está faltando una fórmula más. La vamos a poner en la parte de aquí para que puedas identificar cuál fórmula nos está faltando. Es una que dice integral de db entre b. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes el db o el dx, o una de la letra que estemos manejando, entre tu variable db entre b. Vamos a identificar nuestra variable. Ya la habíamos visto, ¿verdad? Mi variable es 2 más 3x. La derivada de mi variable es la derivada de un número, 0. La derivada de 3x, 3. ¿Qué me está faltando? ¿Está completa mi integral en esta de aquí? No, me está faltando el 3. Así que se lo voy a agregar. Aquí pongo el 3 y pues obviamente nos falta para balancearla el 3 en la parte de abajo, y como no puede quedar solito, agregamos el 1. Y ahora sí, ya aplicamos directamente nuestra fórmula. La fórmula dice que vamos a poner
ln, o sea, logaritmo natural, unas líneas y que adentro de las líneas vamos a poner nuestra variable. En este caso nuestra variable es 2 más 3x. Y luego vamos a poner ya por último el más c. Pero si se fijan, entonces ¿dónde queda este 1/3? Ah, este 1/3 en la fórmula va a ir en mero enfrente, o sea, antes de poder resolver la fórmula. Y así de fácil es. Esta en realidad no tiene nada de complicado y a pesar de que pues vamos de lo fácil a lo difícil, fuimos de lo fácil a lo difícil en la fórmula anterior. En esta pues esta es relativamente sencilla. Casi no hay nada complicado en esta fórmula. Vamos a ver un ejercicio más. Tenemos este caso. Si nosotros nos fijáramos que este exponente tiene, volveríamos a ver lo mismo, que tiene un exponente 1 y que no hay ningún sentido en subirlo porque va a volver a pasar esto del 0, ¿verdad? Entonces este procedimiento se vuelve innecesario. Automáticamente pensamos en la fórmula que dice de b entre b. Entonces mi variable es 3x al cuadrado menos 4. Bueno, mi variable. Y la derivada de mi variable es 2 por 3, 6. X, y a este le restamos 1, 2 menos 1, 1. Y la derivada de 4, ya sabemos que es 0 porque es una constante. Entonces, buscamos en nuestra integral si está el 6x. No, solo está la x. ¿Qué nos está faltando? El 6 para completar. Lo agrego, lo vuelvo a poner en la parte de afuera, pero abajo. Y como no puede quedar solito, le agregamos el 1. Volvemos a hacer nuestra fórmula, 1/6. Y luego apuntamos ln, logaritmo natural, líneas, y adentro de las líneas, la variable 3x al cuadrado menos 4. Y por último, más c. Bien, eso sería todo por mi parte. Si te gustó el video, no te gustó, lo que sea, puedes dejarlo en tus comentarios. También puedes darme un like también o recomendarme con tus amigos. Y en la cajita de descripción te dejo algunos ejercicios para que puedas practicar lo que vimos aquí. Eso sería todo por mi parte. Nos vemos. Hasta luego.